Muy buenas noches, estimados hermanos. Damos gracias a nuestro buen Dios que nos permite una vez más tener este tiempo de comunión, este tiempo de adoración para glorificar y exaltar el nombre de nuestro buen Dios. Sean bienvenidos a este momento de adoración, a este orden de culto, a esta transmisión. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy, como ya pudieron ver, es advertencias a una iglesia activa, pero sin amor. Es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Advertencias a una iglesia activa, pero sin amor. Y con el tema de hoy empezamos empezamos a hablar acerca de las 7 iglesias del Apocalipsis. Vamos a estar hablando acerca de las 7 iglesias del Apocalipsis. Y el día de hoy iniciamos con la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso. Y esta parte, en esta parte de aquí tenemos los nombres de las 7 iglesias. Y vamos a empezar por Éfeso. Esa sería la primera iglesia que vamos a hablar el día de hoy. Y para iniciar, voy a invitarles para que podamos ir a Dios en oración. Oramos. Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, llegamos delante de tu presencia. Queremos rogarte, Padre eterno, que seas tú con nosotros. Que nos hables, Señor, en esta hora. Habla a nuestra mente, habla a nuestro corazón y graba, Señor, tu enseñanza. También, Padre, queremos ofrecerte todo lo que hemos de realizar en esta hora. Nuestros cantos, nuestra alabanza, llegue delante de ti con un aroma grato. Pero también, Señor, que todo lo que hagamos en este momento sea, Señor, para exaltar tu nombre, pero para que seamos nutridos a través de la adoración y a través de tu palabra. Te ofrecemos, pues, todo lo que hemos de realizar en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Vamos a continuar, hermanos, y voy a invitarles a que podamos abrir nuestros himnarios y vamos a entonar el himno número 273. Himno 273 y entonamos para la gloria de Dios, Santo Consolador. Himno 273. Santo Consolador, tu aliento pone en mí, que lo que tú amas pueda amar, tu voluntad seguir. Santo Consolador, puro quisiera servirte siempre con fervor y fiel permanecer. Santo Consolador, hasta que vuelva a ti, mantén el fuego de tu amor ardiendo siempre en mí. Santo Consolador, tu aliento pone en mí y gozaré de eternidad aún viviendo aquí. Amén. Amén. Continuamos, hermanos, y vamos a
abrir nuestras Biblias y vamos a buscar en la palabra de nuestro Dios en Apocalipsis capítulo 2 y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo número 7. Apocalipsis capítulo 2, leemos del 1 al 7, que es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Vamos a leer juntos. Si usted por algún motivo aún va de camino a casa, bueno, puede seguir la lectura, va a aparecer aquí, vamos a escucharla también. Capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Vamos a continuar y abrimos nuevamente nuestros escenarios y entonamos el himno 640. Himno 640 al pensar en el fin. Himno 640. Al pensar en el fin de esta vida fugaz, me consuela saber que Jesús ya me dio salvación y con ella la paz, y se cambian mis dudas en luz. En Jesús tengo paz y no debo temer que se acerca la muerte fatal, porque al fin de esta vida fugaz yo tendré libre acceso al Edén celestial. Esto hace sentirme gozoso y feliz, porque de ver a Jesús. Cuando deje esta vida de luchas y al fin me traslade a la isla de luz. En Jesús tengo paz y no debo temer que se acerca la muerte fatal, porque al fin de esta vida fugaz yo tendré libre acceso al Edén celestial. Es mi dicha y mi gloria pensar en el fin de esta vida de pena y dolor, pues así acabarán mis conflictos aquí y estaré con Jesús mi Señor. En Jesús tengo paz y no debo temer que se acerca la muerte fatal, porque al fin de esta vida fugaz yo tendré libre acceso al Edén celestial.
Continuamos y vamos a tener en este momento la predicación de la palabra de nuestro Dios. Que como dijimos al inicio, el tema es advertencias a una iglesia activa, pero sin amor. Y esto nos hace pensar precisamente en el hecho que como iglesia tenemos que ser una iglesia activa, una iglesia que sirve, pero también una iglesia que ama. Así que las dos cosas tienen que darse, tienen que ir de la mano, tanto el obrar o la actividad como también el amor. Y estudiar, hermanos, el mensaje de Apocalipsis que va dirigido a las 7 iglesias es algo así como hacer un recorrido por toda la escena espiritual de la iglesia cristiana, ya que estas cartas a estas 7 iglesias hablan de sus fortalezas, de sus retos, pero también hablan de sus debilidades. Y esto nos muestra precisamente la realidad de la iglesia, lo que vive cada día la iglesia, sin importar en dónde se encuentre. El día de ayer decíamos que estas 7 iglesias, nos hablan de la totalidad de la iglesia del Señor. Así que sin importar el tiempo, sin importar la ubicación geográfica, estos mensajes o estas cartas que van dirigidas específicamente a iglesias reales, también nos hablan de esa esencia espiritual de la iglesia cristiana, donde, repito, se hablan o se incluyen las fortalezas, los retos y las debilidades. Tanto Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, que son los nombres de 7 ciudades donde se encontraban precisamente estas 7 comunidades cristianas que eran reales, que existían o que eran existentes en el tiempo de Juan. Es decir, a finales del primer siglo de nuestra era, se encontraban estas ciudades y en cada una de estas ciudades se encontraba una iglesia. No es que la iglesia se llamara Éfeso, no es que la iglesia se llamara Esmirna o Pérgamo, sino era la ciudad en donde se encontraba enclavada la iglesia. En los 7 mensajes a estas 7 iglesias podemos ver 2 cosas. Por un lado, se reflejan las condiciones y las situaciones existentes reales en estas iglesias. Pero por otro lado, estos mensajes son un cuadro representativo de la iglesia cristiana de todo lugar y de todos los tiempos. Este mensaje o estos mensajes reflejan diversas condiciones y situaciones, pero también la problemática de la comunidad de los creyentes. Por ello, podemos identificarnos con estas iglesias. Y con estos mensajes, Dios a nosotros, a usted y a mí, que somos parte de la iglesia de Cristo, nos está desafiando. Dios nos desafía a que revisemos nuestra esencia, que revisemos nuestra fidelidad a Jesucristo. Así que en estos días vamos a ver lo que el Espíritu de Dios le dice hoy a su iglesia. Hoy, repito, es la advertencia a una iglesia activa, pero sin amor. Veamos qué caracterizaba a la ciudad de Éfeso. Éfeso, hermanos, era una ciudad y era un puerto marítimo que tenía gran importancia en Asia Menor, allá en el siglo I. Y podemos decir que tal vez era la ciudad más importante en ese tiempo o en ese periodo. Era una ciudad
enorme, tenía una grandeza impresionante. Inclusive, hoy se hace patente o se hace visible la grandeza y la majestuosidad de esta ciudad, ya que aún se conservan ruinas de la ciudad de Éfeso. Se han conservado estas ruinas de manera excelente. Y debido a que la ciudad fue prácticamente abandonada en la Edad Media, se puede ver lo majestuoso de la ciudad de Éfeso. Inclusive, la misma escritura dice que allí en Éfeso había un anfiteatro en esa ciudad en la cual podían entrar 25,000 personas, lo cual habla precisamente de la grandeza de esta ciudad, algo así como un estadio, ¿no? Para que podamos entender. Algo similar a un estadio había en Éfeso. Éfeso, hermanos, era uno de los recintos que le daba nombre a la ciudad, o este anfiteatro, perdón, era uno de los recintos que le daba nombre a la ciudad y que dejaba ver la importancia de los asuntos religiosos. Allí, en Éfeso, se encontraba el templo a Artemisa, la cual es considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo y es considerado el mayor templo de la antigüedad. Y en el capítulo 19 de Hechos podemos leer algunas escenas de los creyentes y de Pablo en Éfeso, incluyendo aquella controversia generada en torno precisamente al culto de Artemisa. Este templo generaba una gran dinámica religiosa y económica de la ciudad. Aunque el culto a Artemisa era el más importante, allí en Éfeso había una gran cantidad de templos y de cultos a diversos dioses de diversas regiones, incluyendo dioses de egipcios y a los emperadores romanos. Y esto es porque Éfeso era una ciudad portuaria, era un puerto, y era de suma importancia. Por lo tanto, había una gran variedad social, económica y religiosa. Comentan que casi no se oye, no sé si es en todos o solamente con algunos cuantos. Quisiera que me pudiesen decir si se escucha bien. Veamos también, eso era la ciudad. Ahora, veamos las condiciones que tenía la iglesia allí en Éfeso. Allí en la ciudad de Éfeso floreció una iglesia cristiana muy importante. Y aquí en Éfeso podemos ver que Pablo, Apolos, Priscila y Aquila levantaron esta floreciente congregación cristiana. Gracias, hermana. Nos dice que sí, se escucha bien. Bueno, Pablo, Apolos, Priscila y Aquila fueron los que levantaron esta floreciente congregación cristiana. Y podemos nosotros leer, hermanos, parte de la historia en los capítulos 18 al 20 del libro de los Hechos. Ahí se nos habla precisamente la historia de esta iglesia. Inclusive, el apóstol Pablo en sus cartas escribe a la iglesia de Éfeso. Y esta carta a los Efesios, que es la carta que va dirigida a la iglesia de Éfeso, gracias, hermanos. Gracias por decirnos que todo se escucha bien. La carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso es la carta a los Efesios. Y esta carta a los Efesios es muy importante porque el apóstol Pablo aborda puntos doctrinales y también toca algo muy importante. No solamente la doctrina, sino la práctica
o la vivencia del cristiano. En Efesios, el apóstol aborda estos temas que son muy importantes para la iglesia, cuestiones doctrinales y de la práctica cristiana. Allí en Efesios, el apóstol toca estos puntos y es esa carta de Efesios la que va dirigida a la iglesia de Éfeso. Y al igual que como en todas las grandes ciudades en el mundo, de todas las épocas, en Éfeso floreció, creció una congregación de cristianos muy, muy fuerte y muy dinámica. La fortaleza de la iglesia de Éfeso es tan grande que en el siglo V, allí en Éfeso, se llevó a cabo el tercer concilio de la iglesia, aproximadamente en el año 431 después de Cristo. El apóstol Pablo, al despedirse en Mileto, una ciudad un poco más al sur de Éfeso, mandó a los ancianos, a los líderes de la iglesia de Éfeso para darles las encomiendas finales. Esto lo podemos ver allá en Hechos, capítulo 20, del versículo 17 al 38. Y entre esas recomendaciones finales, el apóstol Pablo les advierte de la entrada en la iglesia de falsos maestros, de lobos rapaces que no perdonarían al rebaño. Y esto lo podemos ver en Hechos 20, del 28 al 31. Allí el apóstol Pablo les da esas recomendaciones finales a los líderes, a los ancianos de la iglesia de Éfeso, que tenían que tener cuidado de la entrada de esos falsos maestros y de esos lobos rapaces dentro de la iglesia. Y estas palabras del apóstol reflejan claramente el problema subyacente en la iglesia de Éfeso cuando Juan está escribiendo el Apocalipsis. Y no es tanto así como que Pablo profetizó lo que iba a pasar, sino el apóstol le dijo a la iglesia que tenían que estar preparados porque esto podría pasar. Y cuando Juan escribe el Apocalipsis, o escribe este capítulo 2 de Apocalipsis, era precisamente eso lo que estaba sucediendo en la iglesia. Los cristianos en Éfeso estaban conscientes del ambiente hostil en el que estaban viviendo. El peligro allí en Éfeso no era por persecución, sino más bien era ideológico. En otras palabras, el problema en Éfeso era contaminación doctrinal en cuanto a la fe. Ellos, la iglesia de Éfeso, los congregantes de la iglesia de Éfeso, parece que han conseguido ganar victorias. No eran tan perseguidos. Pero el problema en Éfeso era precisamente esa contaminación doctrinal. La iglesia de Éfeso es una iglesia celosa y muy activa, y así lo dice el pasaje. No toleraban a los nicolaitas, trataban de conservar la pureza de la fe. Una iglesia muy celosa, muy activa. Inclusive dice el pasaje que la iglesia de Éfeso ha sufrido y ha tenido paciencia y ha trabajado arduamente sin desmayar por amor a Jesucristo. En todo lo que se dice de la iglesia, en el libro de Hechos y en la epístola a los Efesios, inclusive en esta porción del Apocalipsis, se muestra la fortaleza y el dinamismo de la iglesia de Éfeso. Una iglesia celosa, una iglesia trabajadora. Pero ¿cuál era el problema de Éfeso? En medio de toda esta situación, en medio de este dinamismo interno de la iglesia, y de ahí el celo por la verdad, hay un peligro constante. Y el peligro lo dice claramente
Juan aquí en este capítulo 2. El peligro es que estaban perdiendo el primer amor. Ese era el peligro. Ese es el problema de Éfeso. Que por ser muy celosos, estaban perdiendo su primer amor. Que por estar muy activos, estaban perdiendo su primer amor. Dentro del matrimonio, el amor se puede perder por la rutina o por la indiferencia o por poner demasiada atención en cosas que no son importantes. Esto es algo que Jesucristo no admite o que no permite que pase dentro de su iglesia. Por eso la llama a arrepentirse. Y dice el versículo 5, a hacer las primeras obras. Así dice el versículo 5. Dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. El adjetivo primeras obras tiene dos significados o tiene un significado doble. El primer significado de las primeras cosas es las obras que la iglesia comenzó haciendo. Esas obras por las cuales la iglesia se distinguió en medio de todo lo que estaba aconteciendo. Y esas primeras cosas es donde la iglesia ha adquirido su fortaleza espiritual. ¿Qué había perdido la iglesia? Esas primeras cosas que ya no estaba haciendo, que la distinguía y que le había dado su fortaleza espiritual. Podemos pensar, ya no estaban orando, ya no estaban evangelizando, ya no estaban ayudando al necesitado. Se habían enfrascado en el guardar la verdad, defender la verdad del evangelio, hacer una iglesia apologista, defensora de la fe, una iglesia intelectual. Y puede ser que muchas veces nosotros seamos igual, una iglesia intelectual, una iglesia que se sabe de memoria la escritura, una iglesia que se sabe de memoria los credos, que se sabe de memoria la confesión de fe, que se sabe de memoria lo que es la gracia, que se sabe de memoria lo que es el perdón de pecados, pero que solamente lo tenemos aquí, pero que no está en nuestro corazón y no lo estamos viviendo. Y eso es lo que le estaba pasando a la iglesia de Éfeso. Por eso Dios dice que han perdido su primer amor. Se olvidaron de ese primer amor y se enfrascaron en otras cuestiones, que no están mal, pero como dice Pablo, hay que hacer lo uno sin descuidar lo otro. Se tienen que dar, tienen que ir de la mano las dos cosas. El otro significado de las primeras cosas tiene que ver con lo más importante o las principales. La iglesia debía de recordar que aunque era necesario mantener una actitud firme ante las posturas erradas, esto no es la esencia de la iglesia. La esencia de la iglesia está en proclamar y reflejar a nuestro Señor y al dueño de la iglesia. En otras palabras, la iglesia tiene que ser como Jesucristo. La iglesia debe demostrar a un Jesucristo vivo, a ese Jesucristo que trae salvación, que trae reconciliación. Y una iglesia que muestra el amor de Dios. Sí, hay que defender la fe, hay que ser apologistas, hay que sabernos lo que dicen nuestros libros confesionales. Sí, hay que saberlo, pero no solamente es tenerlo en nuestro intelecto, sino que eso que tenemos en nuestro intelecto baje a nuestro corazón y nos permita ser una iglesia que vive lo que sabe, que vive lo que tiene en su cabeza. Mostrar a un Jesucristo vivo, a un Jesucristo que salva, a un Jesucristo que reconcilia y una iglesia que muestra el amor de Dios. Esto es
posiblemente lo que la iglesia de Éfeso había dejado de hacer. Había dejado de evangelizar, había dejado su comunión con Dios. Y cuando se deja la comunión y se deja de evangelizar, la iglesia deja de cumplir su misión aquí en la tierra. Aunado a la comunión, aunado a la evangelización, también la iglesia debe de ayudar a la comunidad. Cuando la iglesia ayuda a la comunidad, cuando la iglesia tiene comunión con Dios y cuando la iglesia evangeliza, entonces la iglesia crece. Todo esto, comunión, evangelización y ayuda a la comunidad, hace que la iglesia esté revitalizada. Por ello, nosotros podemos ser advertidos a que no olvidemos nuestro primer amor, que volvamos a hacer las primeras cosas. Hay que compartir el evangelio. Hay que tener comunión con Dios y hay que servir a nuestra comunidad. Hay que hablar de Jesucristo, pero hay que vivir a Jesucristo. Y vivir a Jesucristo une las tres cosas: evangelismo, comunión y ayuda a la comunidad. La advertencia para la iglesia, hermanos, para nosotros, es muy clara. Y la advertencia es, en el mismo versículo 5, en la segunda parte dice: si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Esto significa que si la iglesia no escucha esta amonestación, esta iglesia está condenada a desaparecer de su lugar. Lo mismo pasa con la iglesia el día de hoy. Por mucho tiempo, hemos dejado de hablar a otros del evangelio y de demostrarle a los demás el amor de Dios en Jesucristo. Esto es lo que la gente debe saber hoy. Y hoy también, los que nos reunimos como iglesia, debemos de recordar. Tenemos que recordar que tenemos que hablar a otros del amor de Dios y vivir ese amor de Dios para con los demás. No debemos de tener temor de hablar de Jesucristo, aunque el ambiente donde estemos sea hostil, como lo era el ambiente social y el ambiente religioso de Éfeso, en contra de la fe cristiana en aquellos tiempos. Los creyentes de Éfeso habían logrado mantenerse firmes y fieles a Jesucristo a pesar de los lobos rapaces que les rodeaban. Pero, tristemente, se habían olvidado de lo más importante. Habían olvidado su primer amor. Habían dejado de dar testimonio de su fe, pero habían dejado de ir hacia afuera por nuevos creyentes. Amada iglesia, amado hermano, que no nos pase lo mismo a nosotros. Hay una promesa para la iglesia si cumple esta misión. Vean lo que dice el versículo 7. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esa es la recompensa para la iglesia que cumple su misión. Los creyentes fieles, los que son verdaderamente luz en medio de la oscuridad, los que anuncian las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ellos, los fieles, disfrutarán de la vida eterna. Y la invitación es que seamos una iglesia viva, una iglesia que está esperando el regreso de su Señor. Y mientras lo esperamos, debemos de mantenernos activos,
predicando a Jesucristo, pero dando amor, viviendo el verdadero amor de Dios, ayudando a nuestra comunidad, al que lo necesita. Así que no se trata solamente de estar activos, estar haciendo esto, haciendo lo otro, buscando aquí, buscando allá. Se trata sí de hacer eso, pero también de vivir ese amor de Dios, extendiendo la mano al necesitado, proveyendo al que no tiene. Eso, hermanos, es vivir verdaderamente el amor de Dios. Dios advierte a la iglesia para que no sea una iglesia activista, sino que sea una iglesia que sí, que esté activa, pero que esté viviendo el amor. No olvidemos nuestro primer amor. ¿Recuerdas cuando conociste a Cristo? Cuando Cristo te llamó, cuando Cristo te dio su salvación. ¿Recuerdas cómo era? Nada te detenía. Hasta dejabas tu trabajo para ir y servir al Señor. Hoy antepones tu trabajo por servir al Señor. Antes, aunque estuviera lejos, decías yo voy. Hoy ya no queremos hacerlo porque hemos olvidado nuestro primer amor. Volvamos al Señor. Permitamos que Él nos tome, que Él reviva en nosotros su primer amor. Entreguémonos al Señor. Digámosle, como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. La advertencia, el llamado, es para cada uno de nosotros, para cada uno de los que hemos sido llamados para ser hijos de Dios. Ese es el llamado, es la advertencia que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Atenderemos al llamado? ¿Escucharemos la voz de nuestro Señor y actuaremos? ¿O lo dejaremos pasar y diremos, no me lo está diciendo a mí, no es para mí, no soy yo, es para otra persona? Pues el Señor te habla a ti y me habla a mí. Te advierte a ti y me advierte a mí. Para que tomemos nuestro lugar. Volvamos a nuestro primer amor. Y entonces podamos ser esa iglesia que está activa, pero que también ama. Una iglesia que no solamente está activa dentro de las paredes del templo, sino aún fuera. Y eso es lo que Dios nos ha mostrado durante este tiempo, durante el transcurso de esta pandemia. El Señor dijo, basta de estar dentro de las cuatro paredes, basta de estar dentro del templo, y nos envió afuera. Muchos tenemos la idea de que si no es en el templo, no se puede hacer nada. El Señor hoy, en este tiempo de pandemia, nos sacó del templo. Nunca habíamos pensado utilizar esto. Es más, algunos pensaban que el internet, el Facebook y todo, el celular, la tablet, la computadora, que eso era del diablo. Y el Señor nos ha dicho, no, es del diablo, es mío. ¿Qué nos está haciendo? Utilizar esto que erróneamente creíamos que era malo para testificar y para alimentarnos. Así que el Señor nos dice, volvamos a nuestro primer amor. Como decíamos en temas pasados, levantemos las manos caídas y las rodillas paralizadas y empecemos a vivir el amor de Dios y compartir con el necesitado el evangelio, pero también la ayuda. Que el Señor nos bendiga, hermanos, en esta noche. Amén. Vamos a continuar y vamos a abrir nuestros himnarios y vamos a entonar para la gloria de Dios el himno número 648. Himno 648.
48 lleva por título Voy al cielo, soy peregrino. Entonamos para la gloria de Dios. Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús. Él me abrió yo veraz camino al expirar por nosotros en la cruz. Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús. Duelo, muerte, amarga pena, nunca se encontrarán allá. Preciosa vida de gozo llena, el alma mía sin fin disfrutará. Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús. Tierra santa, hermosa y pura, entraré en ti salvado por Jesús. Yo gozaré siempre la aventura, iluminado con deliciosa luz. Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús. Vamos a continuar y vamos a tener el tiempo de la oración de intercesión y también tendremos la oración final ya para ir concluyendo con nuestro tiempo de adoración. Si algún hermano tiene algún motivo de oración y quiere compartirlo con nosotros para agregarlo a nuestro boletín de oración, puede hacerlo, puede ponerlo aquí en los comentarios y lo vamos a agregar a nuestro boletín de oración. Y vamos a revisar los comentarios y vamos a enviar saludos a los 20 hermanos que están conectados. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes en esta noche. Y revisamos si hay algún motivo de oración. Bueno, hasta ahorita no tenemos ningún motivo. Bueno, pues no tenemos ningún motivo. Vamos a orar entonces. Antes de concluir la oración, volveremos a revisar los comentarios a ver si hay algún motivo de oración. Les invito a que oremos. Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, llegamos delante de tu presencia. En esta hora, Señor, queremos poner en tus manos a todos y cada uno de los que están pasando, Señor, por momentos difíciles debido a las enfermedades, debido a los problemas, Señor, que vienen a nuestras vidas. Te suplicamos que seas tú, Señor, obrando en nosotros. Y queremos, Señor, pedirte por el pastor Gamaliel. Hace algunos momentos nos informaron que él estará siendo sometido al quirófano, Señor, para instalar el VAC, para ayudarlo, Señor, a su recuperación. Te suplicamos, Señor, que tú dirijas a los médicos que han de hacer esta intervención y sigue haciendo tu obra, Señor, de sanidad y restauración en el cuerpo y en la vida, Señor, de tu siervo Gamaliel. Te rogamos también, Padre eterno, por el nieto de Petrón Almeida. Haz tu obra, Señor, en la vida de su nieto. Tú sabes, Padre, qué es lo que ha acontecido. Pero te suplicamos, Señor, que hagas tu obra.
De igual manera, Señor, te rogamos por la misionera Socorro Alejandro, que tú seas en ella, en su vida, Señor, y hagas tu obra conforme a tu voluntad, Señor. Te rogamos por Lidia León y por Juan Almeida, que están enfermos. Te suplicamos, Señor, que hagas tu obra de sanidad y de restauración en sus vidas. De igual manera, Señor, te rogamos por Adrián Izquierdo y por Sergio Rodríguez, que hagas tu obra, Señor, de sanidad en sus cuerpos, que tú restaures, Señor, su salud. Te suplicamos por nuestra hermana Mercedes Sánchez, por Gustavo Izquierdo, que tú, Padre eterno, sigas haciendo tu obra en ellos, los sigas restaurando, sigas trayendo, Señor, sanidad. Señor, también queremos pedirte por Gael, que tú seas con él en sus estudios, Señor, le des sabiduría que desciende de ti, para que él pueda continuar, Señor, y ser no solamente un buen estudiante, sino un estudiante excelente, Señor. Luego te rogamos que tú seas con él. Queremos pedirte también, Padre eterno, por nuestra hermana Marcelina Marín García, que tú obres, Señor, en ella conforme a tu voluntad. Haz tu obra, Padre eterno. Restaura su cuerpo. Padre, queremos pedirte por la familia de Iván Rodríguez. Hemos estado, Señor, clamando, hemos estado orando por ti e intercediendo a favor de él. Señor, en tus planes que son perfectos, tú lo has llamado. Por eso te rogamos que traigas consuelo a su familia, que traigas fortaleza, Señor. Él ha partido porque así tú, Señor, lo has determinado. Aunque es una situación difícil y dolorosa, y aunque no podemos entender, Señor, lo que ha sucedido, sí podemos estar seguros de que eres tú quien ha hecho, Señor, esa obra. Trae, pues, a la familia consuelo y fortaleza. Sin lugar a dudas, Señor, tú has de fortalecerlos y has de traer consuelo, has de traer, Señor, esperanza, ya que tú le diste la oportunidad a él de ser tu hijo. Que ellos puedan, Señor, escuchar tu voz, esa voz que trae seguridad y trae esperanza a nuestras vidas, de que los que han muerto, Señor, en tu nombre, en tu camino, no mueren eternamente, sino que tú les das vida, Señor, en tu presencia. Obra pues, Padre eterno, en la vida de los familiares de Iván Rodríguez. Padre, nos unimos a la gratitud de nuestra hermana Isela y de toda su familia, porque tú, Padre eterno, le has concedido este trabajo a su hermano Otoniel. Gracias, Padre, porque tú eres el que provees, tú eres, Señor, el que nos das lo que necesitamos a tiempo. Tú, Señor, nunca obras tarde, tú no te atrasas ni te adelantas, sino que tú, Padre eterno, siempre vas a obrar en el tiempo preciso. Y creemos, pues, que tú has obrado, Señor, en tu tiempo y has provisto ese empleo para Otoniel. Te suplicamos, pues, que este trabajo que él ha adquirido o que tú le has dado, Señor, sea de bendición, sirva, Señor, para traer sustento diario a su hogar. Creemos, pues, que durante este tiempo que él ha estado sin empleo, tú has provisto. Pero también, Padre, hoy provees para que él tenga ese empleo y pueda traer el sustento a su casa, Señor. Bendícelo, pues, guárdalo, protégelo también de todo peligro allí en su trabajo. Señor, también te rogamos en esta noche que tú nos des un sueño tranquilo y reparador de nuestras fuerzas, que podamos descansar confiados en que tú, Señor, velarás nuestros sueños, tal y como lo dice el salmista, que podamos acostarnos en paz y descansar en paz, porque solo tú, Señor, nos haces vivir confiados. Te amamos pues a ti, te suplicamos que todo lo que hayamos hecho en esta hora, en esta noche, llegue delante de tu presencia con un aroma grato. Derrama de tu bendición sobre cada hogar, sobre cada familia, Señor, y suple todas y cada una de nuestras necesidades. En tus manos nos ponemos.
En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Amén. Muy buenas noches, estimados hermanos. Nos vemos el día de mañana. Recuerden, mañana viernes a las 7 de la noche, nuestro hermano Nehemías estará teniendo la transmisión el día de mañana a las 7 de la noche. Y el domingo, recuerden, a las 11, el sábado a las 8 de la noche, y estaremos hablando de la siguiente iglesia, Esmirna. Si el Señor nos da la vida, el sábado estaremos hablando acerca de Esmirna. Que descansen y nos vamos a despedir con este canto. Bueno, más bien es la bendición sacerdotal. Vamos a escucharla y con esto nos vamos a despedir. Que el Señor les bendiga, que tengan una excelente noche. Amén. Yevarejeja Adonai Beishmereja. Yaer Adonai Panabeleja Bijuneka. Isa Adonai Panameleja Beyasen Leja Shalom. Shalom. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh levante su rostro sobre ti y te dé paz.